Cuando lo encuentren me van a decir listo. Mateo capítulo 21, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 21, versículo 18. ¿Tienes alguien listo atrás para proyectar? Mateo capítulo 21, versículo 18. Lo leemos, lo vamos a leer todos en voz alta, el versículo 18 y versículo 19. Pero en voz alta es en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Pero hambre ¿de cuál? Y también de la otra, ¿verdad? Porque es temprano, pero qué bueno que ahorita tenga más hambre de la palabra. Por la mañana, el 19 lo leemos, vamos a leer otra vez, perdón por interrumpirlos, todo en voz alta. 18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Quiero que me pongas ahí en la pantalla la imagen de la higuera. Esa es la higuera que vio Jesús. Bueno, un árbol como ese. Y una higuera, cuando da hojas, ese tipo de higuera del que nos habla aquí la palabra, es un tipo de higuera que... ¿Le puedes bajar un poquito al monitor, Freddy, por favor? Es una higuera que cuando le salen las hojas es porque tiene fruto. Por eso dice que Jesús fue a buscar fruto, porque la higuera estaba llena de hojas. Entonces la conclusión es: si tiene hojas, tiene fruto. Si tiene hojas, tiene fruto. Pero cuando llega Jesús, dice que lo único que encontró fueron hojas. Digan conmigo: puras hojas. Ahora dile al de tu lado: puras hojas. Hay algunos que son puras hojas. ¿Qué representan las hojas? Una apariencia, engaño. Porque también hay iglesias, pastores y cristianos llenos de hojas, apariencias solamente. Muestran una cara falsa. Parecen ser buenos cristianos, pero no lo son. Parecen amarnos, pero no nos aman. Parecen amar la iglesia y la palabra, pero no la aman. Parecen tener fruto, pero no lo tienen. En realidad, Jesús les dio el nombre a este tipo de cristianos: lobos vestidos de ovejas. Acompáñenme a Mateo capítulo 7, ahí mismo Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, 15, dice la palabra del Señor. Mateo 7, 15. Cuando lo encuentren digan listo. Dice Mateo 7, 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Me puedes poner la siguiente imagen, por favor? A ver, fíjate si el de lado se parece a esa foto. Dile al de lado: se parece a ti, hermano. ¿Qué son? A ver, yo quiero verla también. Lobos vestidos de ovejas. Y de esos hay muchos en la iglesia. Hay muchos en el mundo. Una señora iba manejando su carro. Y ustedes saben que las mujeres, yo las admiro. ¿Cómo pueden manejar a la vez que se van pintando, a la vez que van hablando por teléfono? Y no hablemos las caras que hacen cuando se van pintando. Pues una señora de estas iba manejando su carro, iba pintándose. Entonces adelante había un semáforo y todos los carros circulaban. Cuando el semáforo se pone en amarillo, pues ustedes saben que los buenos mexicanos, ¿qué hacemos cuando el semáforo se pone en amarillo? Le aceleramos, ¿verdad? Porque para nosotros no es frénale, para nosotros es acelérale, acelérale, si alcanzas, si pasas.
Entonces esta señora esperaba que el carro de adelante pues le acelerara. Esta señora iba deprisa. Y el carro de adelante resulta que como buen ciudadano no le aceleró, sino que comenzó a frenar y ¡pum!, se paró completamente. Cuando la señora ve que el carro se para, ella también frena y se le van todas las pinturas hacia adelante. Y ella se enoja y se llena de rabia. Y dice, ese chofer tan tonto, ¿por qué no le aceleró para que pasáramos? Ahora voy a perder minutos aquí parada, yo voy tarde al trabajo. Entonces comenzó a sonar el claxon con ese clásico sonidito que ustedes ya saben. Y no solo le sonó el claxon, bajó el vidrio y asomaba la cara y le gritaba groserías, le recordaba a su mamá. En eso un policía llega y le dice, señora, salga del carro con las manos en alto. La señora se sorprende y se asusta, pero obedeció la orden, no, sale del carro y con las manos arriba. Entonces el policía le dice, queda usted arrestada. Y se la llevan al Ministerio Público. Después de 2, 3, 4, 5 horas, aquel policía que la arrestó regresa y le dice, señora, quiero ofrecerle una disculpa, es que la confundimos, queda usted en libertad, perdónenos. Y la señora enojada dice, ¿y con quién me confundieron? Porque me trajeron aquí y me hicieron perder 5 horas. ¿Con quién me confundieron? Entonces el policía le dice, mire señora, el carro que usted manejaba, en la parte de atrás, traía una calcomanía con el Salmo 23. En sus placas, el marco de sus placas decían, Jesús es mi Señor. En la parte también trasera de su carro, usted trae pegado el pescadito que identifica a los cristianos. Y cuando bajó el vidrio, pude escuchar que usted oía alabanzas. Pero cuando vi cómo hablaba y cómo reaccionó, mi conclusión fue, esta mujer se robó el carro. No puede ser de ella no es cristiana. Pero ya averiguamos y resulta que sí es su carro. Apariencias, hermanos, apariencias, apariencias, lobos vestidos de ovejas. Y hay hermanitos, pues como por cómo nos hablan, tan dulce que nos hablan, y cómo se comportan a veces en la iglesia, y cómo te sacan la palabra. Uno llega a concluir, wow, este sí es un verdadero cristiano. Pero la Biblia nos dice, cuídense, porque hay muchos lobos que están disfrazados de oveja. Y el apóstol Pablo también dice que cada uno de nosotros debemos examinar nuestra propia conciencia. Por eso en esta mañana yo quiero que nos examinemos, no sea que nosotros mismos seamos esos lobos vestidos de ovejas, ese árbol de apariencias. Hace 8 días aprendimos sobre el árbol muerto. Hoy vamos a aprender sobre el árbol que aparenta estar vivo. Y este es más peligroso que el primero, porque engaña, porque seduce, porque no solo se pierde él, hace que se pierdan otros. Y hoy vamos a estudiar cuáles son las características de un árbol de apariencia. Quiero hablar solo de 3 características, si ustedes me lo permiten. De un árbol que aparenta tener fruto, de un cristiano que aparenta haber nacido de nuevo, de una persona que aparenta tener a Cristo en su corazón y vivir la palabra y practicar la palabra. Pero vamos a ver que son solo apariencias. ¿Cuáles son las características de un cristiano árbol que es árbol de apariencia? Que es un lobo vestido de oveja. Número 1, si está anotando, escriba este primer punto. Vive la palabra al estilo buffet. Digan conmigo, buffet. ¿Cuántos alguna vez han ido a comer a un buffet? En ese buffet, ¿cuántos platillos hay? Hay muchos. ¿Y cuáles te comes tú? Los que te gustan. Hay vegetales, hay caldos, hay carnes, hay pastas, hay postres. Y tú no estás obligado a comer de todo. Cuando tú vas a un buffet, tú escoges los platillos que son deliciosos a tu paladar. Tú puedes ignorar aquellos que no te gustan. Es más, tú puedes llegar e irte directamente al postre tan rico y delicioso. Pues quiero decirles que la palabra del Señor a veces la tomamos como un buffet, porque tomamos de ella solo lo que nos agrada,
solo la que es deleitable a nuestro paladar. En otras palabras, quiero que escuche, yo quiero enseñarles hoy, hay dos tipos de palabra dentro de la palabra. Dos tipos de palabra dentro de la palabra. La palabra blanda, digan conmigo todos la palabra blanda. Ahora digan la palabra dura. ¿Cuántos tipos de palabra hay? Dos, la blanda y la dura. Digan conmigo la blanda y la dura. Y ambas están dentro de la misma palabra. ¿Cuál es la palabra blanda? Pues la que te entra fácil por los oídos. Es aquella palabra que te apapacha, que te soba, que nos hace sentir bien. Esa palabra nos atrae porque es placentera escucharla. Y Jesús en su ministerio usaba mucha palabra blanda para sanar a la gente que estaba herida. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Hay pastores, hay líderes, hay cristianos que les encanta agarrar a bibliazos a los demás. Y hasta se sienten bien de hacer sentir a la gente condenada. Nosotros debemos usar la palabra blanda para aliviar a la gente. Pero no podemos negar que también a veces la palabra es dura. ¿Y por qué es dura? Pues porque nos incomoda escucharla. Es aquella que cuando usted la escucha hasta se mueve y en su lugar le hace ¿quién le habrá dicho a este cuate? Esa palabra dura, la que nos incomoda, la que nos desafía, la que expone un pecado que traemos oculto, la palabra que nos pone de cara con nuestra realidad. En un momento Jesús, pienso que se cansó de tanta palabra blanda y ver que la gente se había acomodado, como hoy muchos cristianos se han acomodado a palabra blanda. Y si se les habla palabra dura, entonces se ofenden y tachan la palabra de que estuvo fea. Que la palabra esté dura no quiere decir que estuvo fea, no quiere decir que Dios no habló. El problema es que nos hemos acomodado a escuchar solo para palabra blanda. Y Jesús se cansó de eso. Y en Juan capítulo 6, si ustedes me acompañan en Juan capítulo 6, y quiero anticiparles, hoy la palabra no va a estar blanda. Solo dos dijeron amén. Juan capítulo 6, versículo 26. Miren, Jesús tenía una multitud que lo seguía. Y esta multitud descubrió algo, que Jesús pues les hablaba palabra blanda. Además les daba de comer, proveía para sus necesidades. Entonces, quiero que escuchen, véanme aquí un momento. La gente convirtió a Jesús en un partido político. Vamos a verlo, a ver qué le sacamos. Vamos a sus reuniones, a ver qué nos da ahora. Vamos allá, a ver, la semana pasada nos dio pescado, igual y hoy nos da camarones al mojo de ajo. Vamos a ver qué le sacamos. Entonces la gente convirtió a Jesús en un partido político, porque lo seguían por lo que Él les daba. Porque les daba peces, porque les daba panes. Y entonces en Juan capítulo 6, versículo 26, Jesús les habla de la siguiente manera. Respondiendo Jesús, Juan 6, 26, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora véanme aquí, otra versión dice: francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos. En otras palabras, ustedes me buscan porque les doy de comer hasta que quedan bien panzones. Por eso me buscan, no porque quieran crecer espiritualmente. Ustedes, vea a Jesús hablando. Esta ya no es palabra blanda, esta es palabra dura. Ustedes me buscan por glotones, me buscan porque les conviene. Me han convertido en un partido político, me siguen por conveniencia, a ver qué me sacan. Y entonces Jesús los comienza a reprender y les dice: no me sigan porque les doy comida física, síganme por la comida que dura para siempre.
En otras palabras, síganme porque les enseño la palabra. Síganme porque los estoy preparando para que se vayan al cielo. Síganme porque yo los estoy entrenando para que tu vida cambie, para que tu matrimonio cambie, para que como cristiano crezcas y madures. Por eso me tienes que seguir. Pero ¿cuántos estarán hoy aquí solo por peces y panes? Jesús comenzó a hablarles palabra dura, y esa palabra los incomodó, los desafió. Y en el versículo 60 dicen algunos discípulos, en el versículo 60, ahí mismo de Juan capítulo 6, en el versículo 60, al oírlas, ¿al oír qué? Las palabras de Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Dile de tu lado, como tú comprenderás. Ay, qué duro nos habló hoy el pastor. Ay, yo pensaba que me iba a hablar del amor, de la esperanza. Dura es esta palabra. Y luego dijeron, ¿quién la puede oír? Ahora escuche, ¿quiénes fueron los que se quejaron de que la palabra había sido dura? Los discípulos. No fueron los inconversos. No fueron los recién convertidos. Fueron gente que ya tenía un buen tiempo siguiendo a Jesús, porque ese es un discípulo, quien por un buen tiempo ha seguido a su maestro y sus enseñanzas. Pues estos discípulos que ya seguían a Jesús, pero que se habían acostumbrado a estar apapachados, a que se les sobara, cuando Jesús les habla duro, ellos dijeron, uy, qué dura es esta palabra, se manchó Jesús. Y la verdad que la palabra sí era dura, pero si viene de Dios, aunque sea dura, hay que recibirla. Porque si viene de Dios, nos va a edificar, sea blanda o sea dura, es una buena palabra. Amén. Ahora escuche, ¿cuántos cristianos a la palabra dura le hacen fuchi? Ay, no me hable de eso, pastor. Hábleme del amor, hábleme del perdón, hábleme de que si peco tengo un abogado. Hábleme, pero no me hable de diezmo. Uy, guácala. Ay, no, eso de ofrendas no enseñe. Uy. Ay, pastor, no enseñe de servir a Dios, por favor. No enseñe, que me da cosa, se me pone la piel de gallina. No enseñe de la santidad. Uy, hay gente melindrosa ante la palabra dura, porque es palabra que nos incomoda. Porque nos incomoda cuando se nos habla de pecado. Nos incomodamos cuando se nos habla de no robarle a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Nos incomodamos cuando nos hablan de servir a Dios. Nos incomodamos cuando nos hablan de congregarnos, de estudiar la palabra, de orar, de ayunar. Esa palabra nos incomoda. Pero ¿por qué me ven así si es palabra de Dios también esta? Quiero que escuchen. Es una percepción que tengo. Pienso que tanta palabra blanda les endureció el corazón a esos discípulos. Por eso tanta palabra blanda, y cuando viene una palabra dura, su corazón estaba incrédulo, porque habían convertido el evangelio en palabra blanda solamente. Que me apapache, que me sobe, que me digan que si peco no hay bronca, que me digan que si peco Dios me perdona y nada me pasa, que me digan que puedo ser un cristiano mediocre y Dios me ama. Pero cuando viene la palabra dura, entonces la gente se incomoda y comienza a murmurar. Por eso es mejor hablarte también palabra dura, pero que te hablan del corazón. Ahora escuchen, iglesia. Pienso que los verdaderos cristianos, levanta la mano, ¿cuántos se consideran unos verdaderos cristianos? A ver, levante la mano quien dice, yo sí creo que soy un cristiano verdadero. Levante la mano quien dice que sí. Me preocupa que no levanten la mano, hermanos. ¿Dónde está su identidad? Pues escuchen, los cristianos verdaderos se dan a conocer
ante la palabra dura. ¿Dónde se dan a conocer? ¿Ante la palabra qué? ¿Ante la palabra qué? Dura. Porque miren el versículo 61 dice, versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Levanta tus manos y di, toda palabra que viene de Dios, sea dura o sea blanda, es espíritu y es vida. Amén, amén, amén. No importa si es blanda, no importa si es dura, es vida, es espíritu la palabra. Así que, ¿cuántos hoy se tienen que arrepentir por menospreciar la palabra dura? Ambas las debemos recibir con una buena actitud, la dura y la blanda, la que me hace sentir bien y la que me hace sentir mal, la que me justifica y la que me expone. Ambas son palabras de Dios y ambas son espíritu y son vida. Versículo 64, dice Jesús, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Que no qué? Ahora oiga, ¿en qué contexto está hablando? En el contexto de la palabra dura. O sea, vean aquí, algunos creen la palabra blanda, pero no creen la palabra dura. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos creen en el cielo, pero no creen que irán al infierno si pecan? Eso es cierto. ¿Cuántos creen que Dios los puede bendecir si lo honran, pero no creen que Dios los va a maldecir si lo deshonran? Porque muchos solo creen la palabra blanda porque les conviene. Dile de tu lado, convenenciero, Pero la palabra dura, como no te conviene creer que puedes perderte, que te puede ir mal, que te vas a arruinar, si desobedeces la palabra dura, entonces no la crees. En ese contexto Jesús dice, algunos de ustedes no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Como hoy Jesús lo sabe. Jesús sabe aquí quiénes creen y quiénes no creen. O sea que escuche, los falsos cristianos, los lobos vestidos de oveja, los árboles de apariencia, creen lo que ellos escogen creer dentro de la palabra. Por eso hay gente que escoge no creer en diezmar y ofrendar, porque no te conviene, tacaño, ladrón. Como no me conviene, pues no creo. Por eso hay gente que no cree que la paga del pecado es muerte. Pues como andas en pecado y sabes que la consecuencia es muerte, pues mejor no creo. ¿Estamos aquí, amados? Dile de tu lado, dura palabra es esta. Por eso hay gente que no cree en servir a Dios, que no creen en ayunar, en orar, en estudiar personalmente la Biblia. ¿Por qué? Porque esa palabra no le agrada a nuestra carne. Por lo tanto, el falso cristiano decide no creerla. A ver, ¿cómo está eso de que cada domingo yo tengo que ir a la casa de Dios? No, si Dios está en todos lados, yo eso voy a creer. Yo decido creer que Dios está en todos lados. Y donde Dios esté, ahí me va a bendecir, aunque no vaya yo a la iglesia. Falso cristiano, dígale de su lado, falso cristiano. Hebreos dice, no dejando de congregarnos. Por eso, levanta tus manos y di, el verdadero cristiano cree de la palabra lo que le conviene y lo que lo incomoda. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué palabra vamos a creer? Toda, nos convenga o nos incomode. Ahora, escuche, me para los pelos de punta el versículo 66. Versículo 66. Por cuanto Jesús les hablaba palabra dura, dice el versículo 66, desde entonces muchos, oigan, no pocos,
Muchos. ¿Cuántos? Ojalá dijera desde entonces 1, o desde entonces 2, o desde entonces 3. Pero no dice pocos, dice muchos. Desde entonces, ahora lo que sigue me pone los pelos más de punta. Porque dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oiga, ¿quiénes volvieron atrás y ya no lo seguían? No eran los inconversos, no eran los nuevos cristianos, sus discípulos de años. Dice, lo dejaron de seguir y volvieron atrás. En otras palabras, mostraron que nunca fueron ovejas, sino lobos vestidos de ovejas. Porque ¿en qué momento se volvieron atrás? Cuando Jesús los incomodó con la palabra. Cuando con la palabra los incomodó a dejar su vida mediocre. Cuando con la palabra los incomodó a dejar de seguirlo solo por interés. Cuando con la palabra los retó a congregarse a una vida de devoción a Dios. Ahí se dieron a conocer quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los falsos cristianos. No fue en la palabra blanda. En la palabra blanda, ahí estaban las multitudes. Jesús, aquí estamos, danos, bendícenos, sánanos, danos de comer. Pero cuando sale la palabra dura, dice que muchos discípulos dejaron de seguirlo. Gente que se supone era espiritualmente madura. Esta gente era gente que tenía apariencia de madurez, apariencia de carácter. Era gente que aparentaba amar a Jesús. Es más, yo creo que entre estos discípulos que lo dejaron, había gente que seguramente le dijo: Jesús, yo te seguiré donde quiera que vayas. Pero en la palabra dura, ellos mostraron su verdadero rostro cuando Jesús los desafió a través de su palabra. Serás de esos muchos que se incomodan. Seremos de esos muchos que nos incomodan la palabra dura. Ahora, muchos se fueron. Y en el versículo 67 dice, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12. ¿Cuántos le quedaron? 12. ¿Cuántos le quedaron? 12. Así que muchos se espantan. Ay, pastor, ya no viene tal familia. Tranquilo, hermano, le pasó a Jesús, que no nos pase a nosotros. Sí, porque hay hermanos que se espantan cuando, ay, ya no viene fulano, ya no viene sutano. Tranquilo, le pasó a Jesús. Dile a tu lado, tranquilo, Camilo. Ahora, ¿cuántos le quedaron a Jesús? Y mire, y les va a dar otra agárrate del asiento, porque mira la palabra que les va a soltar. Mira, aquí Jesús no les va a decir: ay, qué bueno que ustedes se quedaron. Les invito unos peces al mojo de ajo por quedarse. Ustedes que se quedaron, al rato, fiesta en mi casa. No, mire, a los 12 que se quedaron, Jesús le dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse? La puerta está abierta. Pero ya basta de hablarles palabra blanda. Si se van a quedar, van a aguantar la palabra dura, porque también esa es vida, es espíritu, y es la que te va a meter al reino de los cielos. Dale fuertes aplausos al Señor. Entonces, oiga, me encanta aquí el Pedro, la revelación 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, ellos aguantaron la palabra. Ellos no solo aguantaron la palabra, recibieron la palabra. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, nos acabas de lanzar palabra dura, pero aún en esa palabra dura hay vida eterna, hay salvación, hay sanidad, hay edificación, hay poder para cambiar mi vida. Yo me quedo contigo, Señor. Yo no me voy. Diga conmigo: yo me quedo contigo, Señor. Amén.
Dile a tu lado, no menosprecies la palabra dura. Dile, no seas melindroso. Solo palabra dulce. Esa sí dénmela.